Bueno, habíamos visto la semana pasada lo que eran las listas, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de una lista que yo la llamo M y después digo para ahí desde 0 hasta 4, o sea, 5 veces voy a repetir, agregar un elemento a esta lista M que yo creé acá. ¿Cómo lo agrego? Bueno, ¿qué elemento? Un valor aleatorio entre 0 y 100. Entonces, si yo corro esto, bueno, me muestra el print, me muestra la lista, cómo quedó. Son 5 elementos, 1, 45, 22, 64, etcétera, ¿no? La corro de vuelta, como son valores aleatorios, cada vez que la corra me va a tirar una serie diferente de 5 números, siempre entre 0 y 100. ¿Alguna duda de esto? ¿De las listas? Pablo, Sí. tuve un problema con el ejercicio 6, no me salió, o sea, pedía, no me acuerdo si ordenar y borrar los valores repetidos, y cuando tipo quería borrar y recorría la lista, o sea, lo que hice fue tipo agregar, digamos, ¿cómo lo explico? Quería comparar un elemento contra todo lo de la lista, entonces creo que era con un ciclo, cada vez que no encontraba el valor me lo sumaba a una lista nueva. O sea, digamos, no supe cómo hacerlo. La manera que intenté no me salió. Bueno, ahí lo que podés hacer es primero ordenar la lista. Ya habíamos visto cómo era el método para ordenar o directamente con el método sort que tiene la lista, me la devuelve toda ordenada, digamos, ¿no? Entonces, lo que tenés que hacer es después ir recorriendo la lista y si hay elementos repetidos, como la lista está ordenada, van a estar uno al lado del otro. Entonces, vos cada elemento lo podés, por ejemplo, comparar con el anterior. Y si es igual, lo sacás de la lista directamente. Y listo. Después comparás el que sigue, si es igual al anterior, lo volvés a sacar y así. Esa sería una forma de resolverlo, por ejemplo. Bien, gracias. Después lo intento a ver Dale. Dale. si Otra forma de hacerlo sería, por ejemplo, si la lista no está ordenada, es decir, bueno, recorres la lista y cada elemento lo copias en una segunda lista si no está en esa segunda lista, ¿no? Entonces, agarro el primer elemento, lo copio. El segundo elemento, me fijo si no está en la segunda lista y si no está, lo agrego. El tercer elemento, me fijo si no está en la segunda lista y si no está, lo agrego. Eso sería otra manera si la lista no está ordenada. Si la lista está ordenada, es más fácil, digamos, ¿no? Profe, una pregunta. Para ese caso yo lo hice con el if no int. Sí. ¿Se puede usar eso o Sí, tengo sí, que sí. hacerlo con... ¿Sí? No, 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 no. Sí, es una herramienta del Y, Python, así que sí, 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 se puede usar. y después otros ejercicios en los que vi que para hacerlo más rápido se podría usar el set. Por ejemplo, el 3.2 que pedían la diferencia de conjuntos, unión y la intersección, me parece. El de Sí. intersección lo pude hacer con for, pero las otras dos no pude hacerlas. Y vi que con el set era más fácil. No sé si Bueno. se puede usar el set o me tengo Sí, que sí, sí. restringir al for. No, 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 no. Se puede usar también, sí, sí. De todas Dale, maneras, sí, muchas con gracias. do for es ir recorriendo las dos listas y depende de lo que te pida la unión o la intersección, es lo que vas cargando en la tercera lista, digamos, ¿no? Sí, el tema es que cuando lo intenté hacer con for me confundía mucho. No sé cómo, por ejemplo, en la unión no sabía cómo expresarlo o que lo vayan copiando a otra lista los elementos. Bueno, ni me acuerdo muy bien cómo qué era Claro. el error que tenía. En la unión lo que Porque tendrías que hacer es la primera lista la copias entera como está, porque va a estar toda en la unión, y la segunda lista la vas recorriendo y cada elemento, si no está en la primera lista, lo copias en la unión. O sea, agregás los que faltaban, digamos.
Sí, igual todavía no termino de entenderlo bien. Está. Bueno, Porque lo sí, no vemos. sé si lo podría hacer. Bueno, ahora después lo vemos si queda un ratito y si no lo vemos la semana que viene, no te preocupes. Dale, muchas gracias. De nada. Bueno, vamos a ver entonces este, esta lista que yo tengo, una de las características que tiene, que es que tiene un orden, digamos, ¿no? Yo de esta lista que tengo acá, digo el segundo elemento, bueno, es este 76, ¿no? En eso, cada elemento tiene una posición fija, una posición conocida dentro de la lista, digamos, no es exactamente lo que pasaba con un conjunto en el concepto matemático, ¿no? Un conjunto tiene una serie de elementos que no tienen un orden definido. Una lista sí. Yo sé cuál es el primero, el segundo, el último, etcétera, digamos. Este, este agrupamiento lineal, si se quiere, de elementos, ¿no? Porque es toda una línea en los que están uno a continuación del otro, yo lo puedo llevar a, si es lineal, es unidimensional, digo, bueno, lo llevo a dos dimensiones. En vez de tener una fila de elementos uno al lado del otro, en dos dimensiones voy a tener una tabla de elementos, ¿no? Que cada elemento va a tener una fila y una columna en la que esté. Para hacer esto, en Python y en cualquier lenguaje, lo que se usa es lo que se llama matrices, ¿no? Una matriz es una tabla de dos o más dimensiones. En principio vamos a ver dos que son las más comunes, pero es generalizable a cualquier cantidad de dimensiones en la que los elementos tienen una posición definida por dos dimensiones, ¿no? Lo más común es decir, bueno, tienen fila y columna. Y esto en Python lo vamos a implementar, a utilizar a través de lo que se llama una matriz, que es, en definitiva, una lista de listas, ¿no? Entonces, yo a esta matriz que creé acá podría decir, bueno, defino una lista, ¿no? Que es la lista inicial M. Lo que voy a insertar en las posiciones de esa lista va a ser una lista vacía. Entonces, si yo corro esto, van a ver que ya no me da una lista de números, sino me va a dar una lista, que es la marca del primer corchete y el último, y cada uno de esos elementos, a su vez, es una lista. Entonces, si queremos ahora llenar esa tabla que dijimos o esa matriz con datos, bueno, tenemos la lista creada, entonces ahora de vuelta. Para ahí, en el rango de 0 a 5, porque son estas 5 filas o 5 columnas que definimos que va a tener nuestra matriz. Y dentro de eso voy a hacer otro ciclo que va a ir en el rango, por ejemplo, de 0 a 4. No quiero que tenga 4 elementos, que no sea cuadrada la matriz. Entonces voy a agregar los elementos. ¿De qué manera? Voy a decir m sub i, porque voy a cargar los elementos en la fila i, punto append, y ahí sigue el elemento random, ¿no? Random.randint de 0 a 50, qué sé yo. Entonces, esto va a crear
una lista que a su vez va a tener 5 listas, una abajo de la otra si lo quieren ver, y cada una de esas 5 listas va a tener 4 elementos. Esos 4 elementos van a ser enteros, ¿no? Entonces si yo lo quiero ver, que me faltó rango, no, range. Tenemos una lista con 4 elementos, otra lista con 4 elementos, otra lista con 4 elementos. Si yo lo quiero ver un poco más prolijo, que me aparezcan realmente cada fila abajo de la anterior, en vez de hacer un print de toda la matriz, directamente voy a tener que hacer un for i in range de 0 a 5, print m sub i. ¿No? Entonces, con esto le estoy diciendo que imprima de a una fila por vez la matriz, ¿no? En vez de imprimirla toda de corrido, que imprima de a una fila por vez. Entonces ahí se ve un poco esta idea que dijimos de que es una tabla, ¿no? Tengo 5 filas, 4 columnas y cada uno tiene su elemento. De todas maneras, esta estructura bidimensional que dijimos está en es la estructura lógica que tiene y está en nuestra imaginación, ¿no? La memoria de la computadora sigue siendo todo una tira de bytes uno atrás del otro y todos estos elementos van a estar puestos uno a continuación del otro, como lo vemos acá en el print anterior, ¿no? Pero, lógicamente, digo, bueno, yo lo divido esto en una tabla de 5 filas y 4 columnas y la imagino de esa manera independientemente de cómo esté representada en la matriz. ¿Para qué nos puede servir esto? Yo puedo guardar muchos datos y puedo elegir la lista, mostrar la tabla completa o puedo mostrar uno solo, ¿no? Por ejemplo, digo, bueno, print m1, ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es esto? No sé de dónde salió eso. 1,3, por ejemplo, ¿no? Entonces estoy diciendo de la segunda fila, recuerden que la primera fila es la 0, la segunda es la 1, que imprima el cuarto elemento. O sea, en esta matriz anterior, si tuviera los mismos datos, sería 47, ¿no? Vamos a ver, ahora lo corremos de vuelta. Algo me faltó, esto es un paréntesis. ¿No? Imprimió el 48. Fila 0, fila 1, columna 0, columna 1, columna 2, columna 3, imprime este 48 que estoy resaltando ahí. ¿Se ve? Imagínense que esto es una tabla, por ejemplo, de ventas, de lo que venden diferentes sucursales de un negocio en los diferentes días. Bueno, por ahí yo quiero saber el total de cada negocio, ¿no? O el total de cada día, por ejemplo. Entonces, yo puedo querer calcular un total por fila o por columna. Para eso voy a decir, bueno, total de filas va a ser igual a un vector, ¿no?
a una lista, mejor dicho, porque si yo tengo 5 filas, el total de cada fila va a ser una lista de 5 elementos. Entonces, vamos de vuelta. Para ahí, in range de 0,5. Lo primero que voy a decir es que el elemento que corresponde a esa fila en mi vector de total filas lo inicialice con un 0, ¿no? Entonces digo, bueno, total filas punto append 0. Y ahora tengo que recorrer todas las columnas. Entonces, de vuelta, j in range 0 a 4. Y voy a ir acumulando en esa posición, digamos. Entonces voy a decir total filas sub i, el elemento que acabo de agregar, el que corresponde a esta fila, igual total filas sub i más matriz i j. ¿Se ve lo que estoy haciendo? El primer for va a recorrer todas las filas. Para cada fila lo que hago es inicializo el total de esa fila en 0 y después recorro todas las columnas. En cada columna, o para cada celda, mejor dicho, el total de fila que corresponde a la columna que estoy revisando, le sumo el elemento que está en esa posición de la matriz. Cuando termino, puedo hacer el print de la lista de las filas, ¿no? Vamos a borrar este print suelto que quedó acá. Entonces, me imprimió los totales de cada fila, fíjense que son 5, no son 4, ¿no? El primero, 102, es 48 más 3 más 12 más 39. 39 más 30 más 41 más 9, 111. Ese es fácil de sumar. 1 más 49 es 50, 76 y 17, 93. 45, 21, etcétera. 88 y 83. De esta manera, yo puedo ir calculando el total de cada fila. ¿Cómo tendría que hacer si en vez del total de filas quiero hacer el total de cada columna? Consulta, ¿para qué era el tf.append del 0? Para, yo creé acá en la línea 12 una lista total de filas, pero es una lista vacía, no tiene nada. Entonces yo necesito, como lo que va a tener esta lista van a ser acumuladores, en definitiva voy a tener un acumulador de todo esto, un acumulador de todo esto, un acumulador de todo esto, necesito a un acumulador, siempre lo tengo que inicializar en 0. Entonces es lo que estoy haciendo acá. Creo un nuevo elemento para esta posición de la lista de acumuladores y lo creo en 0. Así yo ya acá, cuando le sumo el primer elemento, digo, el primer elemento va a ser 0, mejor dicho, el acumulador va a ser 0 más el primer elemento, el elemento de la primera columna. Después, la segunda vez va a ser esa suma más el elemento de la segunda columna. Después va a ser esa suma de los dos primeros más el elemento de la tercera. Perfecto, gracias. Eso es lo que estoy haciendo, digamos. Si estuviera acumulando los elementos de una única lista, esto sería lo que vos ponías antes, es decir, suma igual 0. Sería el reemplazo de ese o total igual 0, digamos. Si yo quiero hacerlo por el total de cada columna, va a ser algo muy parecido, vamos a llamarlo
total de columnas. Vamos a cambiar I por J para no confundirnos, digamos. I siempre recorre a las filas y J siempre recorre a las columnas, entonces. Total columna sub J igual total columna sub J más matriz IJ. Entonces acá, no estoy imprimiendo el total de filas, directamente imprimí el total de columnas, ¿no? 23 más 35 más 19 más 4 más 5, 86. Fíjense que ahora el total de columnas tiene 4 nada más porque son los 4 elementos que tengo acá. De esta manera yo puedo trabajar con matrices, puedo ir cargando diferentes cosas, ¿no? Puedo ir completando todos los datos de ventas primero y después digo, bueno, el total de cada empleado o el total de cada día, según lo que quiera obtener, y los voy a ir sumando en esta matriz. Una cosa, fíjense que, ¿qué tengo que cambiar si yo quiero que esta matriz ahora, en vez de tener 5 filas, tenga 7 filas? ¿Qué tendría que cambiar? ¿Se cambiaría la I? Yo quiero que la I, en vez de ir hasta 5 para recorrer la matriz, ahora vaya hasta 7. ¿Qué tendría que cambiar en el programa? El primer for, El primer for, ¿qué cambiaría en el primer for? o no. Ahí el 5 no pondría 7 o en el segundo. Si yo lo Si, cambio en el primero, lo que va a hacer si, es agregar 7 elementos vacíos o 7 listas vacías en vez de 5. Pero si yo cambio acá, pongo 7 y no lo pongo acá, no me va a servir de nada porque yo acá estoy cargando elementos en las primeras 5. Yo acá estoy mostrando las primeras 5. Entonces, yo, para llevar la cantidad de filas de la matriz de 5 a 7, en todos los for en donde veo que va hasta 5, lo tendría que llevar hasta 7. Entonces, corro un riesgo muy importante de olvidarme de modificar alguno, digamos, ¿no? Entonces, lo que se suele hacer cuando uno trabaja con matrices es definir antes, bueno, filas igual 5, columnas igual 7. Entonces, este I va hasta filas, este I va hasta filas, este J va hasta columnas, este I va hasta filas, este I va hasta filas, este J va hasta columnas, este J va hasta columnas y este I va hasta filas. Es el mismo programa, si no nos equivocamos en nada, pero ahora definí 5 filas y 7 columnas. ¿No? 5 filas, 7 columnas y el total de las columnas abajo. Yo lo quiero hacer de 2 por 2, mucho más rápido, digamos, ¿no? Se ve que, entonces, y de esa manera evito de olvidarme de cambiar todos menos una. Entonces es una muy buena práctica, obviamente es lo mismo, el programa es el mismo. Definir, bueno, cuántas filas tiene mi matriz, cuántas columnas tiene mi matriz, y trabajo con cantidad de filas y cantidad de columnas en vez de me independizo de la cantidad. Ahora no tengo 2 sucursales, ahora ya tengo 3. Si las columnas eran las sucursales, bueno, listo.
tengo primer vendedor, segundo vendedor, sucursal 1, sucursal 2, sucursal 3. Y los totales por sucursales, por ejemplo. Bueno, ¿alguna duda de esto? Otra forma de hacer el total de una fila, en vez de hacer un acumulador, yo puedo usar la función sum, ¿no? Sum me devuelve la suma de los elementos de una lista. Entonces digo, bueno, sum de me subí. Ya no necesito inicializarla en cero. Cuando me quedo uno de más. Directamente voy a decir tf punto append y los elementos de esa fila, el total de esa fila. Y voy a hacer un print de f. Lo hice en algún lugar que no lo... Claro, yo ya no necesito recorrer todo J, digamos. Para cada fila, que calcule él solo la suma, el Python sabrá cómo, recorriéndola y lo muestre, digamos, ¿no? Entonces ahora sí. El total de la primera fila es 101, el total de la segunda fila es 76 y los totales de columna están. Bueno, ya que estamos, vamos a hacer que lo muestre algo un poco más prolijo, ¿no? Porque no se termina de entender cuál es el total de filas, cuál es el total de columnas, etcétera. Entonces, vamos a decirle que primero calcule todo. Y lo que vamos a hacer para que quede un poco más lindo, vamos a decir que imprima una fila, que deje un espacio en blanco y que imprima el elemento que corresponde al total de esa fila, ¿no? Quiero que en vez de ver acá abajo el total de filas, ¿no? Esto sería mucho más claro si este 101 aparece acá al lado y este 76 aparece acá al lado. Entonces, que imprima una fila y su total, otra fila y su total, otra fila y su total, que deje una línea en blanco y que imprima el total de las columnas, ¿no? O sea, estoy mostrando los mismos datos, pero de una forma un poquito más prolija, ¿no? Una fila y su total, otra fila y su total, y el total de cada columna. Yo quiero cambiar el tamaño. Me respeta esto mismo, ¿no? Fíjense que en cada fila de la matriz me imprime los corchetes todavía porque yo no estoy imprimiendo de a un elemento por vez, estoy imprimiendo una fila completa. Entonces, bueno, salen con los corchetes, en este caso no me molestan. Imprimo una línea en blanco e imprimo el total de cada columna. ¿Se entiende esto? ¿Alguna duda hasta acá?
definitiva, esta es una matriz de 2 dimensiones, una tabla. Yo todo esto lo puedo, como dijimos recién, llevar a 3 dimensiones, a 4, a las que quiera, digamos, ¿no? Ya no lo puedo ver gráficamente tan claro, digamos, pero en principio digo, bueno, yo tengo 3 dimensiones, una es cada vendedor, otra es cada sucursal y otra es cada día, por ejemplo. Entonces, bueno, con esas 3 dimensiones, vendedor, sucursal y día, voy a acceder a un único elemento. Más dimensiones no se suelen usar porque ya hasta cuesta imaginárselo, pero eh, el- lógicamente, digamos, esto es extensible a muchas más dimensiones, ¿no? Tantas como yo quiera. Bueno, les voy a copiar este programa por si lo quieren tener, ya que tiene varias cosas que pueden ser muy útiles y que van a ser muy habituales cuando trabajemos con matrices, ¿no? O sea, bueno, la cargo, acá la estoy cargando con valores aleatorios, hacer un total por filas, total por columnas, mostrarla un poquito más prolija, ¿no? Para que quede toda la fila, un espacio en blanco, total, otra columna, etc. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Pablo, Sí, ¿se puede hacer, viste que cuando te dio el resultado de la suma de cada fila, te sí. quedó, eso es por ahí muy chaquinotos, pero que te quedó todo medio separado, para que te quede todo derecho, ¿hay una manera? O sea, Que quede desalineado, todo digo. alineado. Sí, Sí. hay alguna forma, la verdad que no la tengo presente exactamente. Yo puedo decirle que muestre cada elemento usando la misma cantidad de espacios. Entonces, este corchete termina acá, deja los 3 espacios y pone el otro 66. Ah, perfecto. Sí, eso es posible, es posible. La verdad que no lo chequeé cómo, no lo tengo presente ahora, pero es sencillo. En todo caso, lo reviso un poco y lo... Claro, bueno, ahí dicen con el T, barra TS, me parece. Eso es un tabulador, digamos. En vez de lo que dice ahí Tomás, es ponerle el carácter especial barra T. Esto lo que hace es arma un tabulador como con con cualquier cosa, pero puede fallar también, digamos, ¿no? Porque este era tan corto que se salteó un tabulador y algo así. Hay cosas un poco más ordenadas para hacerlo, pero es posible, sí. ¿Se entiende lo que estoy respondiendo a lo que me decía acá Tomás en el chat de usar el carácter este especial barra T? Cuando yo imprimo es como apretar el tab en Word, digamos. Deja una cantidad fija de espacios o se va hasta la siguiente posición. Entonces, si todas las columnas son más o menos parecidas, si todas las filas tienen una longitud parecida, me alinea lo que viene después. Cuando hay una que es más corta, ya lo corre una cantidad de espacios, digamos. Es una pequeña mejora, pero justo acá vemos un ejemplo que tenía 2 elementos de una cifra y ya no lo arruinó, digamos. Ya me lo arruinó. Pero eso sí, se puede hacer, lo teníamos antes en el blog, ahora no está, pero se los agrego, digamos, ¿no? En estos días lo agrego al blog porque es ver un poco los comandos sí, de presentación en pantalla y lo comentamos la clase que viene. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, con respecto al tema este de matrices, por hoy entonces lo vamos a dejar acá.